¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que me encuentro un poco mal de salud con la gripe y la garganta, así que espero me puedan disculpar, me gusta un poco extraña. Y también mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 67% de efectividad. Nos fue bien, espero que te haya ayudado. Y si eres nuevo canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like y también déjanos tu comentario, porque así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más gente y así poder seguir creciendo. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 8 de agosto. En esta ocasión voy a hacer de 12 partidos, normalmente hago 10, pero en esta vez voy a hacer 12 partidos. Empecemos con la Champions League, el mejor torneo de Europa a nivel de clubes. El encuentro del Copenhague versus el Sparta de Braga. Veamos si hay bajas, no hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Copenhague de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias y 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y el Sparta de Praga de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Sparta de Praga también viene jugando bien, aún no conoce la derrota, 4 victorias y 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Copenhague y segunda victoria para el Copenhague, así que Copenhague es el favorito. Veamos cómo le va a Copenhague como local, y Copenhague como local tiene 4 victorias, un empate, así que juega bien como local. Y Sparta de Praga como visitante tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Sparta de Praga juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 38% a que gana Copenhague y un 33% a que gana el Sparta de Praga. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles. Más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del PSV versus el Sturm Graz. PSV Eindhoven, veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al PSV de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Sturm Graz de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, así que Sturm Graz viene jugando bien, 4 victorias y 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el PSV y segunda victoria para el PSV, es decir que el PSV es el favorito. Veamos cómo le va al PSV como local. Y PSV como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que el PSV juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Sturm Graz como visitante tiene 4 victorias, un empate, así que el Sturm Graz juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 70% a que gane el PSV y un 12% a que gane el Sturm Graz. El pronóstico para este encuentro es gana el PSV, gana el local. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el AEK versus el Dinamo Zagreb. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al AEK de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, así que el AEK viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y el Dinamo Zagreb de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que el Dinamo Zagreb también viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va al AEK, y el AEK como local tiene 4 victorias, una derrota, así que juega bien como local. Y el Dinamo Zagreb como visitante tiene 5 victorias de 5, así que juega muy bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 43% a que gana el AEK y un 24% a que gana el Dinamo Zagreb. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Braga versus el TSC. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y a las estadísticas, a Braga de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Braga viene jugando bien, 4 victorias y 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y TSC de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que TSC no juega nada bien.
3 derrotas de 5 partidos, no es su buen promedio, y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamiento. Veamos cómo le va a Braga como local, y Braga como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que Braga juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y TSC como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que TSC juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 62% a que gana Braga y un 30% a que gana TSC. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el Braga y como mínimo se marcarán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al segundo torneo más importante a nivel de clubes de Europa, que es la Europa League. El encuentro del Astana versus el Ludogorets. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Astana de los últimos 5 encuentros, Astana tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Astana no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y Ludogorets de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Ludogorets viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Astana como local. Y Astana como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Se puede decir que Astana juega bien como local. Y Ludogorets como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que Ludogorets no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 37% a que gana Astana y un 35% a que gana Ludogorets. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la liga Alvestadale, la liga de Islandia. El encuentro entre el Hafnarfjordur versus el Víkingur. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Hafnarfjordur de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. Este Hafnarfjordur no juega nada bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y Víkingur de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Así que Víkingur viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Víkingur, segunda victoria para Víkingur, tercera victoria para Víkingur, cuarta victoria y una victoria para Hafnarfjordur. Así que Víkingur es el favorito. Veamos cómo le va a Hafnarfjordur como local. Y Hafnarfjordur como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Así Hafnarfjordur juega bien como local y como mínimo hace 2 goles. Y Víkingur como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Así que Víkingur juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Víkingur está en la posición 1 con 40 puntos. Y Hafnarfjordur en la posición 6 con 24 puntos. Las casas de apuestas le dan un 37% a que gane Hafnarfjordur. Y un 28% a que gana Hafnarfjordur. Y un 46% a que gana Víkingur. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que ambos equipos anotan y como mínimo habrán 3 goles. Una apuesta doble, ambos equipos anotan y 3 más. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, que es la Copa Libertadores. El encuentro entre Fluminense versus Argentinos Juniors. Veamos si hay bajas. Son los partidos de vuelta. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Fluminense, en los últimos 5 encuentros Fluminense tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Se parece que Fluminense viene jugando bien. Y Argentinos Juniors de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Así que Argentinos Juniors viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para el Fluminense y segundo empate, es decir que Fluminense es el favorito. Veamos cómo le va a Fluminense como local. Y Fluminense como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Fluminense juega bien como local. Y Argentinos Juniors como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Argentinos Juniors juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 56% a que gana Fluminense y un 11% a que gana Argentinos Juniors. El pronóstico para este encuentro es gana Fluminense, gana el local.
Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Atlético Paranaense versus el Bolívar. Veamos si hay bajas. No hay baja, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Se podría decir que el Atlético Paranaense viene jugando bien y como mínimo hace un gol. Y Bolívar de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota. Así que Bolívar viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Bolívar, 1 empate, segunda victoria para Bolívar. Es decir que Bolívar es el favorito. Veamos cómo le va al Atlético Paranaense como local. Y el Atlético Paranaense como local tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota. Se podría decir que el Atlético Paranaense juega bien como local. Y Bolívar como visitante tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria. Así que Bolívar no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 57% a que gana el Atlético Paranaense y un 23% a que gana Bolívar. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro Internacional versus el River Plate. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. En las estadísticas, a Internacional de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias. Es decir que Internacional no juega nada bien, aún no conoce la victoria. Y River Plate de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota. Así que River Plate viene jugando bien, 3 victorias en 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para River, 1 empate y segundo empate. Es decir que River Plate es el favorito. Veamos cómo va Internacional como local. Internacional como local tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota, así que juega irregular como local. Y River Plate como visitante tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota, así que River Plate juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 57%, perdón, un 36% a que gana el Internacional y un 23% a que gana River Plate. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al segundo torneo más importante de Sudamérica, que es la Copa Sudamericana. El encuentro de Fortaleza versus Libertad. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Fortaleza de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, 1 empate, así que Fortaleza no juega nada bien, 4 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y Libertad de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, así que Libertad viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Fortaleza, es decir que Fortaleza es el favorito. Veamos cómo le va a Fortaleza como local. Fortaleza como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, así que como local juega irregular. Y Libertad como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Libertad juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 46% a que gana Fortaleza y un 32% a que gana Libertad. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos no anotan, ambos equipos no marcan. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Defensa y Justicia versus Emelec. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Defensa y Justicia de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate. Es decir que Defensa y Justicia viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y Emelec de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Así que se podría decir que Emelec viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Defensa y Justicia, es decir que Defensa y Justicia es el favorito. Veamos cómo le va a Defensa y Justicia como local. Y Defensa y Justicia como local tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Defensa y Justicia juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Emelec como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Emelec se puede decir que juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 55% a que gana Defensa y Justicia y un 11% a que gana Emelec. El pronóstico para este encuentro es: gana Defensa y Justicia, gana el local. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de New Boys versus Corinthians.
Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Newell's Boys de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, así que Newell's Boys no viene nada bien. Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir, Corinthians viene jugando bien, 3 victorias en 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamiento entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Corinthians, es decir, Corinthians es el favorito. Veamos cómo va Newell's Boys como local, y Newell's Boys como local tiene puros empates, es decir, que no juega ni bien ni mal como local, y Corinthians como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir, que Corinthians juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 41% a que gana Newell's Boys y un 19% a que gana Corinthians. El pronóstico por ese encuentro es una jugada regada. Recuerden, una jugada regada que es Bet Builder o que apuesta, que es más 1.5 goles, que como mínimo se marcan 2 goles. Ambos equipos anotan. Y primer tiempo menos 2.5 goles, es decir, primer tiempo se marcarán menos de 3 goles. Recuerden, es una jugada arriesgada, Bet Builder o que apuestas más 1.5 goles. Ambos equipos anotan. Y primer tiempo menos 2.5 goles. Bien, apostadores. Y una regla que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no olvides dejar un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo dejamos un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, porque eso nos ayudará a que el algoritmo de Google nos ayude a llegar a más gente. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y acá te muestro mis redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.